Ya Juan, la comisión. Soy el pintor Noel Leiva Vera, de la etnia mixteca, a exponer en Japón. Cuando yo veo ese dinerito me acuerdo de mi papá cuando decía es que te vas a morir de hambre, tus cuadros se van a vender. Presentar una exposición en Bellas Artes, tuve la oportunidad de viajar a Holanda, porque fuiste a aprender algo, pues enseñar a la gente. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy me encuentro aquí en Pinotepa de Don Luis, en la casa de uno de los artistas más representativos de esta comunidad, una comunidad vecina de Pinotepa Nacional. Estoy aproximadamente a 1 hora de Pinotepa. Y vine con la finalidad de conocer un poquito más de su trabajo, de su trayectoria, conocerlo a él como persona. Yo a él lo conocí hace algunas semanas en un torneo de pesca, algo muy inusual. Él estaba haciendo algunos dibujos acerca del evento. Lo abordé. De hecho, hice un pequeño video de él que aparece allá en mis redes sociales. Y le pedí amablemente que me permitiera conocer un poquito más de su obra. Considero que las artes están muy descuidadas, la cultura está muy descuidada en nuestra sociedad. Entonces, a través de estos videos pretendo, amigos, que ustedes conozcan también un poquito más de la cultura y nos demos cuenta, reconozcamos lo que tenemos a nuestro alrededor. Creemos que cosas importantes o las cosas importantes están en otros lugares. Y de otros lugares vienen a conocer nuestra cultura, cultura que ni siquiera nosotros conocemos. Entonces, acompáñenme, vamos a conocer al maestro Noel Leiva. Vamos a ver si está en casa. Yo acá. Maestro, buenos días. ¿Puedo pasar? Ya Juan, la comisión. ¿Cómo está usted? Muy bien, Juan. Yo lo sigo. Gracias. Indíqueme por dónde, por favor. Aquí, por favor, tan amable. Aquí está el taller, casa. Yo le llamo el nido a este lugar porque es un lugar donde bueno, el arte. Bienvenido. Estoy iniciando mi video, muchas gracias. ¿Puede usted presentarse conmigo, su nombre? A sus órdenes. Para todos mis amigos que están viendo el video. Soy el pintor Noel Leiva Vera, originario de Pinotepa de Don Luis, de la etnia mixteca, hablante, escribo, canto y todo lo que es el mixteco. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, aquí vamos a iniciar, amigos, una plática con el maestro Noel Leiva Vera. Pueden ver esta parte de su casa está llena de cultura, de arte, de historia. Parte de su vida está plasmada en todos estos trabajos que en un momento más vamos a platicar de ellos. Nos vamos a poner cómodos. Por aquí el maestro ya sabía que yo iba a llegar, obviamente, y preparó un pequeño escenario para que podamos platicar con él. Y así que aquí iniciamos el video conociendo a el maestro Noel Leiva Vera. Bueno, pues nací en 1965, en febrero. Y entonces yo soy el mayor de 5 hermanos. Sí. Los padres fueron Nicasio Jacinto Arrazola y Cirina Leiva Vera. Ella vive. Okay. Mi madre vive, afortunadamente, y gracias a Dios. Entonces, mi hermana la segunda se llama Sonia, la que sigue Lucrecia, luego Jesús, que vive en Estados Unidos, y la más pequeña se llama Eva. Ella vive en Pochutla. Entonces, nuestros abuelos, por parte de nuestro padre, 100% mixtecos. Mi abuelo vestía calzón y cotón. Sí. Mi abuela, su posahuanco, ¿verdad? En ese tiempo las mujeres andaban del pecho descubierto, no había morbo como hoy en día, eran muy libres. Sí, ¿no? Sí. Entonces, mi abuelo paterno se llamó Epifanio Jacinto Carro y él fue herrero, de oficio herrero, de los herreros de Fragua, los que hacían los machetes. Y entonces él labraba los machetes sobre el metal. Y desde ahí yo ya empezaba como a ver algo bonito en lo que hacía. Mi abuela Josefina Arrazola también siempre estaba muy pendiente de él. Era una mujer muy allegada. Él siempre estaba pendiente de que no le faltara agua, que esto. Y entonces, por parte de mi madre, mi abuelo se llamó Wenceslao Leiva Herrera y mi abuela
era de Pinotepa Nacional, María de la Luz Vera Marroquín. Yo crecí con ellos desde muy joven, yo me fui a vivir con ellos ahí. Y entonces estaba como en comunicación con mis otros abuelos porque estaban muy cerca. Mis abuelos paternos viven aquí, mi madre vive aquí, y mis abuelos más arriba. Entonces siempre me todos eran vecinos. Sí, entonces había mucha comunicación, ¿no? con los abuelos. Pero yo crecí ahí. ¿Y dónde me recreaba yo viendo los dibujos? En casa de mi abuelo paterno, Epifanio. Porque todo el tiempo estaba labrando sobre los machetes. ¿Considera usted que ahí fue donde inició su contacto con el arte? Yo recuerdo en qué año. Yo era tal vez unos 10 años. Íbamos para el campo con mi abuelo materno, Wenceslao. Pasamos por un tiradero de animales muertos y había unos huesos ahí. Entonces, él se adelantó, yo me quedé viendo esos huesos porque me llamaron la atención, como que les encontré forma de algo. Entonces mi abuelo me grita, apúrate. Me llamó la atención, ¿qué hacía yo ahí? Entonces le dijo, mira, vi unos huesos que tienen formas de animales. Vámonos, me dijo. Pero ya al regreso, me dijo, ¿dónde viste eso? Y ya le dije, pues ahí en el tiradero. Ah, pero enséñamelo, me dijo. Y agarré los huesitos y así como estaban, mira. Oye, ¿de veras? Pues llévatelos. Me llevé como 4, creo, y los trajimos a la casa. Y al día siguiente mi abuelo fue a Pinotepa Nacional y me dijo, te voy a traer unas pinturitas para que pintes eso, pero lávalos, desinféctalos y ponlos a secar y mañana te traigo pintura y unos pincelitos y búscale ahí a ver qué. Y así fue. Mi primer contacto con los pinceles a esa edad, como entre 10, 12 años, y entonces me trajo mi abuelo esas pinturas Vinci que todavía hay. Esa marca ya es viejísima. Muchos años. Entonces empecé a darle forma y ya después me dijo, a ver, enséñamelos, y había pintado 2 en el transcurso de la tarde. Me dijo, oye, sí, tienes razón. Pasó el tiempo, ¿no? Y ese mismo abuelo, cuando yo termino la secundaria, me dice, ¿no te gustaría estudiar pintura? Y le dije, pues sí, sí me gustaría. ¿Aproximadamente qué tiempo después? Yo, ¿qué edad tendría cuando terminé la secundaria? 16. Aproximadamente 15, 16 años. Sí. Cuando yo terminé la secundaria en Santiago Pinotepa Nacional, en la licenciado Benito Juárez, entonces él me dijo, ¿no te gustaría estudiar pintura? Porque mi abuelo leía mucho los periódicos de aquel tiempo. Sí. Y una que otra vez me hablaba de los pintores de Diego Rivera, de Leonardo da Vinci, pero yo no le tomaba importancia. Pero cuando él ya me dice, ¿no te gustaría estudiar pintura? Digo, pues sí me gustaría. Entonces todavía mi papá estaba en el hogar, no se iba porque mi papá se fue del hogar. Después, cuando yo llego a Oaxaca, me entero que mi papá deja el hogar. Entonces todavía estaba ahí, que le comento, ¿no? Oye, fíjate que me gustaría estudiar pintura. Y me dijo, ¿para qué te vas a morir de hambre? Eso no es negocio. Estudia algo que valga la pena, que ganes dinero. ¿Para qué estudias eso si te vas a morir de hambre? ¿De qué que se vende un dibujo? Pero después se lo comenté a mi abuela y me dijo, déjalo, hombre, no sabe de eso. Si tú quieres estudiar, tú vete, yo te voy a apoyar. Yo tengo dinero para apoyarte. Y cuando me dijo eso de que yo tengo dinero para apoyarte, pues eso me dio fortaleza y dije, pues le entro. Se habían ido unos hijos de personas remuneradas de aquí de mi pueblo a estudiar allá. Y yo decía, pues, eso ya se fueron. Habíamos terminado juntos la secundaria en Pinotepa. Sí. Entonces le dije a mi abuelo, pues me voy. Y me dijo, dile a tu papá que te lleve. Yo te voy a dar la lana. En Oaxaca, ¿dónde está la escuela, maestro? La Escuela de Bellas Artes está en la Plaza de la Danza, frente a la Basílica de la Virgen de la Soledad. Ah, ok. Ahí donde está el Parque de las Nieves, enseguida. Sí, sí, sí. Ahí hice 5 años de estudios. Ahí conocí técnicas de grabado, escultura, técnicas de pintura. Pude tocar algunos instrumentos por la relación que teníamos ahí. Antes era Escuela de Bellas Artes, ahora es Facultad
de música, están separados y en ese tiempo estaban juntos todos, qué alegría. Cuando un maestro no llegaba, me iba a ver la clase de guitarra, de piano, de percusiones. En esta escuela están divididas las artes, o sea, usted se encamina hacia una de ellas. Sí, yo estudié artes plásticas. Artes plásticas. Y hay quienes estudian danza, y otros van a estudiar música, y otros van a estudiar teatro y así. Muy bien. Pero yo me enfoqué a la pintura porque eso me llamaba mucho la atención. Ya, pues yo creo que la espinita esa del... Todo por lo que venía de las pinturas Vinci y los huesos. Tiene mucho que ver lo que pasa en nuestra niñez. O sea, mucha gente pues dice lo contrario, pero la verdad que todo se forma en esa etapa de la vida, en la niñez. Se forman los cimientos, tanto los valores. Entonces, yo en Bellas Artes conocí mucha gente, ¿no? Estaba en media carrera cuando me dijo un japonés que era mi maestro, Shinsaburo Takeda, van a exponer en Japón. ¿Qué? Le dije, van a exponer en Japón. Y yo voy a ir, me dijo, no, vamos a hacer una rifa. Y los que tengan suerte van a ir y los que no se quedan. Pero ¿cuántos somos? Los que están en la sección de artes plásticas, la que atendía el maestro. Entonces expusimos en Japón, ¿no? Por ahí tengo la invitación y las fotos. Expuse 2 acuarelas, una titulada La hilandera, es una mujer que está hilando, o sea, una artesana. Y el otro cuadro igual, una acuarela de un pliego, recuerdo muy bien, pues ahí tengo la foto también de lo que fue el antiguo panteón de Pinotepa, que estuvo en el centro, atrás de la iglesia, y estuvo el primer panteón de Pinotepa de Don Luis. Esos 2 cuadros se expusieron en Japón y ya no regresaron, nomás me dijeron, aquí está el dinerito y se siente bonito, ¿no? ¿Fue su primer exposición importante? Sí. ¿A qué tiempo de que había salido de la escuela? No, yo estaba a media carrera. ¿Estaba todavía en la escuela? Estaba en tercer año de carrera cuando tuve esa oportunidad. Entonces, cuando yo veo ese dinerito, me acuerdo de mi papá cuando decía, es que te vas a morir de hambre, tus cuadros se van a vender. Y yo tenía mucho dinero. ¿Qué sintió en ese momento? Pues, hubo un cambio. Porque quieras o no, uno depende del dinerito, más estando estudiando. Claro. Sí, porque yo veía, por ejemplo, que un compañero de Bellas Artes llevaba un bonito caballete y decía, mira el que me compró mi papá. Y yo decía, híjole, el día que tenga dinero me lo voy a comprar, y eso pasó. Yo tuve ese dinero y me compré un caballete y me compré un montón de materiales y pinceles. Y para mí eso no era así como un buen calzado o una buena ropa, no. Era el tener, porque yo iba a Bellas Artes y muchos llegaban con cosas como gubias, por ejemplo, extranjeras, ¿no? Y es real esa canción de Angelitos Negros que dice, pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero. O sea, muchas herramientas que yo utilizo son de otro país. Entonces, sí, ahí me compro yo muchas cosas que yo quería, que estaban en mi sueño, con ese dinerito que nos dio el japonés. Y fueron los compañeros y nos platicaron su experiencia. Nos sentimos muy felices porque nos compartieron desde el viaje, cuántas horas de vuelo, la experiencia allá, las críticas que se recibió del arte oaxaqueño. Entonces, a partir de ahí ya me encarrilo a exponer en otros lados. Ok, termina usted la carrera en Bellas Artes. ¿Y qué sigue? Me mandan a Pinotepa Nacional a hacer el servicio social. Yo estuve becado en la Casa de la Cultura María Luisa Aguirre de Pinotepa Nacional. Bueno, vamos a ampliar un poquito esa parte para todas las personas que nos están haciendo el favor de vernos. Son 5 años en la escuela, sí, y después de eso tienen que hacer un servicio social. Como toda carrera. Bueno, para especificar nada más si son 4 años y el servicio, aquí no son 5 años en la escuela y uno más. Uno de servicio. Ok. Y luego otro hay que hacer la tesis. Y luego presentar el examen profesional. Y luego titularse y luego ir por la cédula para tener derecho a decir, mire, yo soy profesionista, quiero trabajar aquí. Claro. Y eso me valió a mí para entrar a trabajar a todos lados. Ese pedacito de papel que le da uno la CEP. Sí, claro. Entonces, a todos los trabajos. ¿Se viene usted a Pinotepa? Sí. A la Casa de la Cultura María Luisa. ¿Y cuál es su experiencia ahí? Ahí me puse a dar cursos de pintura y cursos de acuarela. Sí, hice exposiciones. Ahí por allá andan unas fotos. ¿Estamos hablando de qué año? Soy muy malo para las fechas. Muy malo para las fechas. Yo siempre estoy buscando mis documentos porque en eso me baso para hacer mi currículum. Tengo que ver el documento, ver qué mes fue, qué día. Pero estábamos hablando de que usted se fue aproximadamente saliendo de la secundaria. Sí.
a los 16 años. Sí, Es del 65. sí. 65 en el 80, más o menos, estaba por allá en Oaxaca. Pero Estamos hablando del 85, sí, aproximadamente. aproximadamente. Sí, Estuvo usted ahí en la Casa de la Cultura de Sí, Pinotepa. ahí. Estaba del otro lado, enfrente de donde está ahorita. Sí. Ahí había una purificadora. Y ahí tenía un espacio, la Casa de la Cultura. Esa purificadora, si no mal recuerdo, se llamaba Superagua. Tal vez sí era del ingeniero Mario. Tenía un pasillo y adentro estaba el patio Exacto, amplio. sí, había plantas, árboles ahí. Sí, recuerdo muy bien. Sí. ¿Qué sigue después de su año de servicio? Regreso a Oaxaca a hacer mi tesis, otro año. Y luego titularme, presentar una exposición en Bellas Artes y explicar el sentido del arte, qué cosa aprendí en esa escuela, qué voy a hacer, cuáles son mis sueños como egresado, voy a trabajar con mi comunidad o voy a hacer nomás lo propio, como muchos artistas que dicen, no, pues primero yo y después yo. Entonces yo me vine y mi abuelo me dijo, ahora pues, enséñale aquí a la gente lo que aprendiste. Necesitas dinero, ahí te doy, voy a comprar, ¿qué quieres? ¿Qué técnica vas a enseñarle a los chavos? Por el 91, por ahí, estoy trabajando con la comunidad, dando un servicio, porque mi abuelo decía, si fuiste a aprender algo, pues enseñar a la gente. Pues. Pero aún así falta mucho trabajo por hacer para la difusión de todo lo que tenemos en nuestra región. Considero yo, no sé qué me pueda comentar usted al respecto. Yo siento que, como lo decía usted hace rato, ya está como resurgiendo todo eso, pero ya con nuevos diseños, porque así es todo, se va transformando. A través de otras culturas vamos obteniendo nuevos diseños, lo que está pasando aquí con los grabados, ¿no? Sí. Yo por ahí tengo unos grabados que son otra cosa, y esto ya considero un poquito ya más estilizados. Y entonces, volviendo al tema de las andadas, después de Acapulco me voy a exponer a Colima, a la Universidad de Colima, Instituto Universitario de Bellas Artes ahí, la Universidad de Colima. Luego me voy a Morelia, a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Ahí presenté una exposición también. Y ya luego me fui a la Ciudad de México, ahí estuve vendiendo otras cosas y me regresé a Oaxaca. Pinotepa Don Luis, tuve la oportunidad de viajar a Holanda. Yo recuerdo en una clase en Bellas Artes, decía un maestro, hablaba del Museo Van Gogh, y yo decía, ¿dónde será eso? Y el maestro decía, pues es que en la ciudad de Holanda, en los Países Bajos, ahí nació Vincent Van Gogh, el famoso que se cortó la oreja y bla, bla, bla. Y un día estaba yo así, frente al museo. Ahí estaba yo viendo mi boleto. Un día me dijo mi hijo, Noé, regálame ese boleto, no se te lo voy a dar. Encontré el boleto que entré al museo Van Gogh. Y cuando usted estuvo frente al museo, estaba recordando lo que decía su maestro, quiero pensar. Y mi abuelo un día me habló de Van Gogh. Y yo estaba ahí viendo sus apuntes de Van Gogh, cómo dibujaba, las cartas que escribía. Claro que estaban en holandés, pero abajo había una explicación en inglés, en español. Y entonces son cosas que, como un sueño, a veces se vive en realidad. Y entonces yo siento que hay mucho camino que recorrer todavía, porque si pues le decía, ya tengo el chorro de cosas aquí, tengo que salir a vender. Bueno, pues amigos, si ustedes están interesados en conocer más acerca del trabajo del maestro Noé Leiva Vera, les tengo una noticia, pero me gustaría que se las dé él directamente. Maestro, por favor. Gracias. Bueno, pues la invitación es para que sábado. Sábado 6 a las 6 de la tarde nos acompañen en la Casa de la Cultura María Luisa Aguirre Palancares de Pinotepa Nacional. Muy bien. Este sábado, les repito, amigos, 6 de diciembre del año 2025, el maestro Noé se va a presentar en una exposición donde va a mostrarnos una carpeta de grabados que lleva por título Fragmentos. Entonces, los invito también yo para que se tomen un tiempo y asistan a la Casa de la Cultura, ahí en Pinotepa Nacional. Hay que conocer más de lo que tenemos, amigos. La parte de las artes, en este caso la pintura, es un tema que yo también estoy aprendiendo a través del maestro. Estoy aprendiendo
cómo se desarrolla, cómo se elabora. Y es algo que ustedes también deberían tomarse el tiempo para conocer. Si ustedes gustan conocer el trabajo del maestro, pueden acercarse a partir del día sábado 6 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde. A esa hora es la inauguración del evento. A las 6 de la tarde. Ok, entonces ahí van a tener el gusto de saludar también al maestro, hacerle algunas preguntas, tomarse una foto con él, conocer más de su trabajo. Vamos a seguir haciendo otros videos. Si a ustedes les gustó esta plática que tuvimos con el maestro Noé, háganme favor de comentar, darle like, compartir el video para que otras personas también puedan verlo y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos, amigos. Muchas gracias, maestro. A sus órdenes.